Buenas, hoy voy a estar haciendo el sacón de mis sueños. En este video va a haber tres partes, todas en el mismo video, no se preocupen, pero digo, va a haber momentos distintivos. Por un lado voy a hacer un tutorial sobre un patrón de cuadraditos con una flor tridimensional en el centro, que yo pensé que iba a ser mucho más difícil de lo que realmente después resultó. Yo soy principiante y aún así la pude hacer. Por otro lado, les voy a contar un poquito la historia de la inspiración de este saco y por otro lado, obviamente, el proceso completo de realización de este sacón. Para sorpresa de absolutamente nadie, me gustan mucho las texturas, los colores contrastantes, mezclar patrones, básicamente la idea del patchwork. Es algo que me gusta mucho. No solamente en lo que hace indumentaria, sino que también es algo que se ha replicado mucho en mi producción como artista. Cuando yo empecé a estudiar arte, uno de los primeros artistas de los que me enamoré fue de Gustav Klimt y consecuentemente uno de sus discípulos, Egon Schiele. Pero para este proyecto voy a estar tomando a Gustav Klimt, que seguramente ustedes lo conocen por la famosísima obra del beso, de la cual se han hecho imanes, cortinas de baño, pares de medias. Es una obra icónica. Pero primero les quiero contar un poquito sobre la historia de este artista para que sepan quién es. Klimt, Gustav Klimt, nació en el 1862 en Austria y fue uno de los artistas más célebres de su época. Fue uno de los fundadores de la Secesión de Viena, que era un movimiento artístico fundado por arquitectos, artistas y diseñadores que lo que buscaban era renovar el arte y la arquitectura y transgredir los estilos académicos tradicionales y adoptar nuevas formas de expresión que estaban muy influenciadas por el modernismo y el Art Nouveau. Las obras de Klimt estaban cargadas de simbolismos, sensualidad, un estilo pictórico cargado de abstracciones, puntos de vista muy poco habituales, cuerpos en contorsiones y un uso de la línea muy expresivo que después va a explotar durante el movimiento expresionista. Las pinturas de Klimt se pueden describir en general como muy ornamentales. Mezclaban motivos geométricos con formas muy sensuales y orgánicas, y otra gran particularidad que se puede ver en sus obras es el oro. El padre de Klimt era grabador de oro, y entonces en muchas de las obras de él se puede ver esa opulencia y ese trabajo súper ornamental hecho con oro y el amarillo y los marcos, todo era ornamental, decorativo y opulente. Entonces yo me quiero hacer un sacón inspirado en la obra de Gustav Klimt. Las ideas que quiero tomar para este sacón, por un lado, son las flores. Se pueden ver en muchas de las obras de él motivos, ya sea verde o floral, pero la idea del jardín estallado de flores es algo muy presente en su obra. Entonces quiero tomar, por un lado, el motivo floral y por eso el tutorial del cuadradito de flores en contraste con formas más geométricas. Y para todo voy a estar usando colores muy contrastantes. Voy a empezar con el tutorial del patrón del cuadradito, de la rosa en el centro, que ya les digo, les prometo que es más fácil de lo que parece. Yo soy principiante, lo pude hacer e inclusive lo pude modificar para hacer después un patrón un poquito diferente y darle una vueltita de rosca para hacer otros cuadraditos más. Así que vamos a empezar con el tutorial de la flor y después volvemos. Voy a empezar haciendo un aro mágico y voy a subir 2 cadenas que van a ser mi primer punto alto.
Y ahora dentro del loop voy a hacer 16 puntos altos. El punto alto, por si no lo saben, se hace tomando el hilo, paso por adentro del loop, vuelvo a agarrar el hilo y entonces me quedan 3 hebras, agarro, paso por los 2 primeros, tomo hilo y paso por los 2 segundos. Ahora que ya tengo mis 16 puntos altos, lo que voy a hacer es tirar del hilito para que se apriete nuestro centro, y lo que voy a hacer es hacer un punto deslizado por nuestra primera cadena, digamos. Y entonces ahora lo que voy a hacer es un punto, una cadena para arriba de altura, y voy a hacer un crochet simple en ese primer huequito. Voy a hacer 3 cadenas al aire, me voy a saltear uno y voy a entrar en el siguiente de nuevo con un crochet simple o punto bajo, vuelvo a hacer 3 cadenas, me vuelvo a saltear uno, digamos, me salteo este, entonces voy a pasar por este y hago un crochet bajo, 3 cadenas, me salteo otro, paso por el que sigue con un crochet bajo, y así voy a completar toda esta ronda. Como teníamos 16 puntos en nuestro anillo y estamos haciendo estas cadenas salteadas por una, nos van a quedar 8 de estos espacios con cadena. Ahora me toca unir, tengo mis 3 cadenitas y acá se ve perfectamente a dónde está el primer punto que hice en la vuelta. Entonces voy a entrar por ahí y voy a hacer un punto deslizado y voy a tejer en mi primer huequito de cadeneta, voy a pasar, voy a hacer un punto deslizado y voy a hacer un punto bajo en mi primer cadeneta. Y ahora voy a saltar a la siguiente, al siguiente arco, y en el siguiente arco voy a hacer 6 puntos altos seguidos. Entonces hago mis 6 puntos altos, 3. En la siguiente cadenita voy a hacer solamente un punto bajo y salto a la siguiente con otros 6 puntos altos. Y así voy a completar esta ronda de los primeros pétalos. Pasé, hice una cadeneta en altura, voy a dar vuelta el tejido. Acá nos tienen que haber quedado 8 de estos espacios en cadena. Y ahí va a ser a donde voy a empezar a tejer mis próximos pétalos. Con esta cadena ya en altura, en el primer espacio de cadena voy a tejer 8 puntos altos. En mi siguiente cadena voy a hacer solamente un punto bajo. Entonces entro directamente por mi siguiente cadena y hago un punto bajo. Y en la siguiente cadena voy a volver a hacer 8 puntos altos.
Y así voy a terminar esta ronda. Bueno, llegué al último punto bajo adentro de la última cadenita y voy a hacer un punto deslizado por la primer cadena del siguiente, hago una cadenita de altura, vuelvo a dar vuelta el tejido y voy a repetir lo que hicimos antes pasando por estas uniones. Entonces voy a pasar la aguja por abajo, traigo el hilo y hago un punto bajo, 3 cadenas, busco la siguiente unión y vuelvo a traer el hilo por abajo y hago otro punto simple, 3 cadenas más, voy a pasar por el primer punto que hicimos en esta vuelta, un punto deslizado, voy a levantar una cadeneta en altura y vuelvo al frente del tejido. Y ahora voy a empezar a tejer en las cadenitas que quedan por atrás y en todas voy a tejer lo mismo. Este va a ser el paso más largo, pero es como vamos a construir 8 pétalos. Voy a empezar con un punto bajo, voy a seguir con 8 puntos altos, 1, 2 y 8. Y voy a hacer otro punto bajo o un crochet simple y ahí tenemos nuestro primer pétalo. Voy a pasar a la siguiente cadenita y voy a hacer exactamente lo mismo. Ahí ya tengo 2 pétalos y así voy a seguir construyendo toda esta vuelta. Bueno, estoy al final de mis 8 pétalos. Voy a hacer un punto deslizado por la base de donde empezamos, digamos el primer punto bajo. Hago una cadena de altura, doy vuelta el tejido y voy a hacer mis últimas cadenetas antes de pasar al otro color. Entonces voy a buscar mi primer anclaje y voy a pasar por acá abajo y voy a repetir lo mismo que hicimos antes, que es un punto bajo, pero en vez de hacer 3 cadenetas voy a hacer 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Voy al siguiente anclaje, paso por debajo, traigo el hilo, punto bajo, 5 cadenetas, voy al siguiente anclaje, paso por abajo, traigo el hilo y así voy a completar toda esta ronda de mis últimas cadenetas en la parte de atrás. Y ahora voy a pasar a las hojitas verdes. Para las hojitas verdes voy a tomar lana verde, en este caso estoy usando un verde bastante fuerte. Y lo que voy a hacer es, justo por donde salí, voy a pasar mi hilo verde, voy a hacer un nudito y ahora voy a empezar con mi flor haciendo. Voy a tomar el hilo verde y voy a elevar 3 cadenas y esto va a contar como mi primer punto alto.
y voy a hacer 2 puntos altos más en esa primer cadena. Así, este va a contar como mi primer lateral. Voy a pasar a la siguiente cadena y en esta va a ser mi esquina. Entonces voy a hacer 3 puntos altos. Tres puntos altos. Así. 2 cadenas de separación y 3 puntos altos más para formar nuestra primera esquina del cuadradito. Y esta va a ser nuestra primera esquina. En la siguiente cadena hago solamente 3 puntos altos porque va a ser otro de nuestros medios. Y en la siguiente va a ser nuestra otra esquina. Así que acá vuelvo a hacer 3 puntos altos. Dos cadenas y 3 puntos altos más. Entonces toda esta primera vuelta de construcción de lo que ya es el cuadradito va a ser intercalando una esquina y un punto del centro. En la siguiente solamente hago 3 puntos altos y bueno, termino esta vuelta y vuelvo. Ahora que ya llegué al final con mis últimos 3, con mi última esquina, digamos, voy a hacer un punto deslizado por la cadena más alta del siguiente punto y voy a hacer un par de puntos deslizados. Voy a hacer una cadena de altura y yo voy a hacer una vuelta más de verde. Hay mucha gente que veo que ya acá pasa al siguiente color del fondo, digamos, del cuadradito. Yo prefiero hacer una vuelta más para que se vea un poquito mejor. Acá ya llegué a la primera esquina, entonces como en todos los Granny Squares, en las esquinas trabajamos 3 puntos altos, 2 cadenas de separación y 3 puntos altos más. Y ahora en cada uno de los huequitos que no sean la esquina, voy a hacer 3 puntos altos. Y después voy a repetir lo mismo con lana azul en el borde. Y del azul, digamos, o del color de fondo que ustedes elijan, hagan la cantidad de vueltas ya haciendo el típico Granny Square. A partir de ahora ya es el punto tradicional de cualquier cuadradito. Y hagan la cantidad de vueltas que ustedes quieran para hacer el tamaño de cuadradito que ustedes tengan ganas. Y así tenemos nuestro cuadradito de la rosa terminado. Ustedes pueden hacer la cantidad de vueltas que quieran. Yo hice 2 vueltas azules. Y bueno, ya está listo para bloquear y usarlo. Buenas. Estoy acá avanzando con los cuadraditos de las florcitas. Pero les quería decir algo
que es que cuando hacen este tipo de patrones que son como un poco difíciles de seguir, les conviene ir haciendo por color, sobre todo los que son con cambio de color, digamos. Entonces yo lo que voy a hacer es dejar varias de las florcitas hechas y después avanzo con el verde y después con el azul, y me parece que así es una forma en la que uno sistematiza, decir, bueno, ya sé que con este color las rondas son de esta forma, y se hace mucho más eficiente el proceso porque además no tenemos que estar cambiando de color todo el tiempo. Así que les quería decir eso. Yo acá me estoy preparando el matecito. Me desperté a las 5:30 de la mañana, me quedé en la cama hasta las 6:15 porque estaba oscuro, era absolutamente de noche. De hecho estuvo de noche hasta las 8 de la mañana más o menos. Así que arranqué tempranito, pero bueno, tranqui. Así que bueno, voy a estar acá tomando matecito y haciendo crochet para avanzar. Elegí colores muy vibrantes. La paleta de colores sobre todo es en azules, verdes, celestes y todo el rango entre medio de esos colores. El amarillo, el rojo, todos colores que son muy prominentes en la obra de Klimt. Y para una de las mangas decidí hacerla con dos colores neutros, un color beige y negro, y usé un patrón que es un poquito diferente al del cuadradito clásico, pero que la verdad es que lo aprendí muy rápido y me resultó muy sencillo de hacer, y le aporta de nuevo un cambio de textura muy agradable. Hola, es otro día. Estuve toda la mañana desde muy temprano trabajando en la compu en otras cosas, pero les quería mostrar porque estoy haciendo unos cuadraditos neutros que pienso poner en las mangas con un punto diferente. Estos se trabajan en vez de haciendo los grupitos de 3 y haciendo 3 puntos altos, cada 3 puntos altos, digamos, en vez de ir haciendo ese tipo de aumento, vas haciendo puntos altos entre cada punto alto, digamos. Y los aumentos en las esquinas se hacen con 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos, y el resto es todo punto alto, y entonces por eso va quedando solamente el calado en los vértices. Los otros patrones que elegí para el sacón es, por ejemplo, ese que hace como pétalos, que ya lo había usado para la manga. Es bastante sencillo de hacer, solamente hay que ir haciendo como un ribete, un borde de 3 cadenitas entre las vueltas clásicas del cuadradito, y eso es lo que va haciendo que vayan apareciendo esos grupitos de pétalos. Y obviamente que también hice cuadraditos clásicos, pero con colores que eran sugerentes a la obra de Klimt. Estoy por cortar un ratito para irme a cambiar e irme a correr, porque necesito mover el cuerpo. Pero les quería mostrar que estoy haciendo este cuadradito con una florcita también, pero a este lo hice distinto porque en vez de hacer la última capa del mismo color de los pétalos, la hice como si esa fuese la capa de las hojitas, y modifiqué, y en vez de hacer los 8 pétalos hice 4, cosa de que queden como 4 hojitas. Nada, les quería mostrar eso. Porque me parece que es una alteración divertida que queda bonita. Me está empezando a pasar algo que me tiene extasiada de contenta, que es que estoy empezando a entender los patrones, que no es lo mismo que repetirlos. Un aplauso. ¿Por qué me pone tan contenta esto? Porque estoy pudiendo empezar a modificar los patrones para lograr cosas diferentes que quiero lograr,
Y eso me pone demasiado feliz porque pensé que este momento no iba a llegar jamás. Pensé que siempre iba a tener que tener un tutorial en mano y buscar exactamente cómo hacer tal o cual cosa. Y ahora los estoy empezando a entender. Si quiero lograr tal cosa, puedo usar tal otra que aprendí en tal tutorial. Y es muy liberador. Es muy liberador y estoy demasiado contenta. Siento que el horizonte es muy expansivo y que voy a poder hacer lo que quiera en algún momento con crochet. Obviamente que yo todavía siempre les digo, estoy aprendiendo, Yo estoy aprendiendo, no soy experta en crochet, yo mucho tutorial, ahora me compré unas revistas que después se les voy a mostrar, que también tiene explicados varios patrones, pero yo sigo en constante aprendizaje. Pero ahora los estoy entendiendo, entonces los puedo modificar a mi antojo. No puedo hacer todo, hay cosas que las tengo que buscar. Pero hay cositas que digo, ok, pero si acá no quiero que esto se repita en todo el patrón y quiero que solamente aparezca en el borde, puedo hacer todo de esta forma y cuando llegue a esa parte hago este método de las 3 cadenitas. Estoy en la luna con eso. Es viernes, es feriado, es el Día de la Bandera en Argentina, por si están mirando desde algún otro lado, y yo haciendo patria trabajando. Para unir los cuadraditos, esta vez, en vez de usar la aguja con lana e ir pasando entre las cadenitas exteriores, decidí hacerlo con un punto cadena de crochet, lo cual genera como un relieve y me gusta mucho. Queda como si fuese un pespunte y hace que la terminación se vea muy prolija y muy segura. Como que no es un tejido que se va a estirar y se va a ir para todas partes. Queda bastante asegurado y eso me gustó mucho en este proyecto, hacerlo de esta forma. Empecé uniendo las mangas, después uní el frente y el dorso, ensamblé todas las partes y terminé haciéndole los puños con punto cadena para que queden un poquito más ceñidos, la idea de puño justamente, y eso hace que se vea como ese efecto globito abajo en la manga que a mí me gusta mucho. Obviamente que después de haber estudiado arte, inclusive hice un posgrado en artes visuales del cual no rendí la tesis, pero cursé los 2 años y rendí todas las materias. Obviamente que en todo ese proceso yo después descubrí otros artistas que inspiraron mucho más mi producción artística especialmente. Pero Klimt no solamente influenció mis primeros pasos en el arte, sino que influenció mucho de cómo yo veo el mundo, de lo que para mí es bello, de cómo concibo mis espacios, la decoración, mi vestimenta. Realmente fue un artista muy influyente y tiene mucho que ver con la perspectiva que yo tengo de lo que yo considero bello en el mundo. Claro está, no pinté esta pared al vicio. Y espero que esto los inspire a ustedes a animarse, a tomar algún artista que les guste mucho y tomar algunas cosas de lo que sea que les guste de ese artista, sea la paleta de color, sea el motivo, y se animen a aplicarlo a alguna otra cosa, a algún proyecto de ustedes, porque a mí es una forma de producir que me divierte mucho y me parece muy enriquecedora. Siempre uno puede inspirarse y contagiarse de la obra de otros artistas. Me encanta haber hecho este proyecto. Espero que a ustedes les haya resultado interesante. También es un poco la idea de hacer estos videos. A mí me encanta cómo quedó. Es sin dudas el saco más hermoso que tengo en mi placar. Y vamos a ver con qué otro proyecto sigo, si tomo la obra de algún otro artista para hacer algún otro proyecto.
Yo las voy a ver en el próximo. Suscríbanse, así puedo seguir haciendo estos videos. Les mando un beso grande. Adiós.